Hola a todos, están en el canal Java Gancers. Me llamo Volga. Hoy les contaré cómo se puede realizar la migración a la base de datos MongoDB utilizando la herramienta MongoG. Y es exactamente MongoG. Es una herramienta de migración de datos basada en Java que se utiliza para realizar migraciones seguras en sistemas distribuidos. Permite a los desarrolladores gestionar las migraciones de datos durante el proceso de despliegue de la aplicación, asegurando la entrega conjunta de cambios en el código y en los datos. Es decir, cuando estamos desarrollando alguna aplicación, necesitamos que en nuestra base de datos haya algunos datos, y ahora les contaré cómo llenar la base de datos con datos de prueba. Así que vamos a crear un proyecto utilizando Spring Initializer. Elegiremos un proyecto Maven en el lenguaje Java. Arranque de primavera 3.3.2. Cambiemos el nombre a MongoDemo, así que aquí dejaremos todo como está, agregaremos las dependencias, que sea Lambok Springwell por ahora. Así que hemos descargado nuestro archivo comprimido, lo hemos descomprimido y hemos abierto IntelliJ IDEA. Y lo primero que necesitamos hacer es agregar las dependencias necesarias en el archivo POM. Así que veamos qué tenemos aquí. Este es el Springboard Starter Lambak Springboard Starter Test. Además de las dependencias que ya tenemos, añadiremos 3 dependencias más. Esto, ante todo, es una dependencia para MongoDB para trabajar, con la base de datos MongoDB y otras 2 dependencias necesarias directamente para trabajar con Mongo. Hasta la fecha, estas son las versiones 4.3.8 y para MongoDB 3.3.2. He creado la entidad usuario. El usuario es lo que registraremos en nuestra base de datos. Aquí la clase tiene 2 anotaciones. Documento que nos indica que vamos a guardar en la base de datos MongoDB en la colección llamada users y el constructor de argumentos requeridos. Aquí hay 3 campos, un objeto ID que tiene la anotación ID, una cadena name, una cadena email, los métodos getter y setter. He creado una carpeta changelog. Sí, realmente entiendo las reglas de script, email, así como de getter y setter. Ahora he creado una carpeta muy ing. En la carpeta changelog creé la clase Database changelog. Este código representa la clase Database changelog que se utiliza para gestionar los cambios en la base de datos mediante la biblioteca Mongo. Vamos a desglosarlo en partes. Anotación changelog indica que esta clase contiene cambios en la base de datos. Método setDatabase, anotado como changeset, lo que significa que este cambio se aplicará a la base de datos. Parámetros de la anotación. Orden es igual a 001. Este es el orden de ejecución de los cambios. ID es igual a database with users, un identificador único del cambio. Afterme es el autor del cambio. Cuerpo del método. El método recibe Mongo template. Se crea una lista de usuarios, userList. Luego se crean 2 objetos usuario con los nombres y direcciones de correo electrónico Pedro y Fyodor. Estos objetos se añaden a la lista userList y al final la lista de usuarios se inserta en la colección users en la base de datos utilizando Mongo template. Este método está destinado a la carga inicial de la base de datos con usuarios. Ahora vamos al archivo Application Properties. Este es nuestro camino hacia la base de datos. Anteriormente, creé un clúster en el recurso Atlas y aquí añadí su URI. Lo registré en las variables de entorno. Nombre de la base de datos la he llamado DemoData, paquete en el que se encuentran los changelog. Para mí es changelog. Ahora vamos a la clase principal que inicia la aplicación de Springboard. Hay una anotación muy importante que debemos añadir aquí. Es Enable Mongo. Esta es la anotación que permite iniciar Mongo la migración de la base de datos al arrancar la aplicación. Ahora se puede ejecutar la aplicación. Nuestra aplicación está en funcionamiento y en los logs podemos ver que se han aplicado cambios en la base de datos. Vamos a comprobarlo. Aquí he abierto el compás del programa para trabajar con MongoDB. Actualizo y aquí vemos que ha aparecido la base de datos DemoData y en ella hay 3 colecciones. Colección users, en la que están nuestros 2 usuarios, Pay, todo como esperábamos, y también hay otras 2 colecciones, MongoLog, esta vacía.
y Mongo Chainclo. Aquí se registran todos los cambios al iniciar la base de datos. Si la próxima vez volvemos a iniciar nuestra base de datos, entonces MongoOc verificará precisamente esta colección MongoOc Chainclog. Si aquí hay un registro con ChainTBAC, entonces la próxima vez no se grabarán datos. Bien, hemos llenado la base de datos principal, y que significa que sea de prueba. De manera similar, utilizando MongoG, realizaremos todas las mismas manipulaciones para llenar la base de datos de prueba, solo que la base de datos de prueba la crearé no en un servidor remoto, sino localmente. He creado el archivo Application Properties en la carpeta de recursos en la prueba. Aquí he copiado las mismas 3 líneas, solo que es necesario cambiar los datos. Entonces, aquí, como ya he dicho, habrá una base de datos local en localhost 27.0.17. Aquí cambié el nombre de la base de datos a testdata. Aquí he dejado el mismo paquete para escanear. Se puede crear otro changelog para la base de datos de prueba, pero lo dejé igual. Recordamos que añadí la anotación enable Mongol bajo el logotipo de la aplicación para que la migración de la base de datos se iniciara con el arranque de la aplicación. Ahora, para que la migración de la base de datos se ejecute al iniciar las pruebas, necesitamos agregar esta anotación en el archivo Mangoc Demo Application Test. Ahora he creado una clase de prueba que contiene pruebas para el repositorio de usuarios. La anotación Springboard Test se utiliza para crear una instancia configurada de Application Context Spring para pruebas. La clase userRepositoryTest es una clase de prueba que contiene pruebas para el repositorio de usuarios. La anotación AutoWidget se utiliza para la inyección automática de la dependencia userRepository en la clase de prueba. El método testUserRepository es un test anotado, lo que indica que se trata de un método de prueba. Dentro del método se realiza la llamada a userRepository final, que devuelve una lista de todos los usuarios. Luego, se verifica con assertion assert_equals que el tamaño de la lista de usuarios sea igual a 2. Esta prueba verifica que en el repositorio de usuarios hay exactamente 2 usuarios. Vamos a ejecutarla. La prueba se realizó con éxito. Bueno, echemos un vistazo a la base de datos por si acaso para asegurarnos de que nuestros 2 usuarios están allí. Aquí está, todo en orden. La base de datos se creó al iniciar las pruebas. Aquí están nuestros 2 usuarios y la entrada en el ChainTyop, pero imaginemos una situación en la que nuestra prueba no verifica la existencia de usuarios en la base de datos, sino que crea nuevos. ¿Qué sucederá en caso de ejecuciones repetidas de las pruebas? Claro, las pruebas fallarán porque la cantidad de registros seguirá creciendo. Nuestra base de datos no se limpia después de que se realizan las pruebas. Para estos propósitos, he creado el método cleanup con la anotación after all, lo que significa que se ejecutará después de todas las pruebas en la clase. Esto es lo que hace paso a paso. Este código es del cliente joven. Mongo Client crea una conexión con el servidor MongoDB que se ejecuta en el host local en el puerto 27.0.17. A continuación, Mongo Database. Aquí accedemos a la base de datos llamada testdata. A continuación, hay un ciclo que recorre todas las colecciones en la base de datos y elimina cada una de ellas. Para cada colección eliminada, se muestra un mensaje en la consola. Al final, el método cierra la conexión a MongoDB. De esta manera, este método limpia la base de datos testdata después de ejecutar todas las pruebas, eliminando todas las colecciones en ella. Hay algo más que es necesario tener en cuenta. Por defecto, el método que está marcado con la anotación after all es estático. Para hacerlo no estático, utilizo la anotación testInstance sobre la clase. TestInstance LifeFeature per class, pero no crees que se puede optimizar el proceso de ejecución de las pruebas. Porque si tenemos muchas clases de prueba, la limpieza de la base de datos de prueba se realizará en cada una de ellas. ¿Y cómo hacer para que la base de datos se limpie una vez después de que se hayan completado todas las pruebas? La respuesta es muy simple. Hay que mover este método de aquí hacia aquí. Pruebas de la aplicación de demostración de Mongo.
Y no olvides llevar contigo esta anotación. Aquí ya no es necesaria. Bien, intentemos ejecutar las pruebas. Eso es lo que se necesitaba. Todas las pruebas se realizaron con éxito y al final vemos que todas las colecciones en la base de datos fueron eliminadas. Así que hoy les he hablado sobre una de las formas de llenar la base de datos MongoDB. En esto nos ayudó MongoG, así como su limpieza automática. ¡Gracias!